Ahí está, grabando. No he hecho nadie, bueno, estamos perfectos. Bueno, para arrancar, nada mejor que después del parcialito, un resumen. No son las preguntas del parcialito, después lo hacemos. Pero bueno, un resumen general de lo que veníamos viendo y para hablar, y por ahí que resuelven muchas de las preguntas que tenían. Acuérdense que los objetos encapsulan comportamiento y estado. La idea es que encapsulan en el sentido de que tienen adentro y que juntan las dos cosas, van a tener. No vean un objeto solamente como datos. Es importante que el comportamiento lo tiene el objeto también. Y si acuerdan de los ejemplos, cuando ejecuto un método, lo ejecuto sobre el objeto. Y el objeto no es solo una entidad que contiene datos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener siempre en claro. Tiene comportamiento. Y siempre, que creo que había alguna pregunta por ahí, fuertemente relacionados. ¿Qué significa? Que tengan cosas que ver, ¿sí? Creo que en la primera clase habíamos puesto el ejemplo de el avión y no poníamos tickets de un recital, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Por ahí en un método nos viene bien y lo implementamos, pero no corresponde tener los objetos ahí y no tienen nada que ver. Por eso siempre tenemos que aclarar que son fuertemente relacionados los objetos ahí. Los objetos tienen responsabilidades y colaboran mediante el envío de mensajes. ¿Cuál es la idea siempre? Siempre que cada objeto sabe hacer algo. Cuando hicimos el ejemplo de los dados, el dado tenía la responsabilidad de saber tirarse, tenía la cantidad de caras, sabía cuál era el último valor. Eran las responsabilidades de ser dado. No tenía responsabilidades de un cubilete, saber cuántos dados hay en un cubilete, porque no le corresponde al dado. Pero, por ejemplo, el cubilete, que tenía responsabilidad de guardar los dados y saber tirarlos, colaboraba enviándole mensajes a los dados, o sea, les decía tirar, tirar, tirar a todos los dados, para hacer el tirar del vaso del cubilete, ¿sí? Cada objeto tiene una responsabilidad determinada y entre varios objetos siempre van a alcanzar el objetivo, ¿sí? El objetivo era tirar 5 dados, le digo tirar al cubilete, el cubilete llama a los tirar de los 5 dados que tenía, y ese es el resultado que obtengo. Así es como empiezo a componer y a hacer un montón de soluciones. Una cosa que está, es que siempre está, en realidad lo que nos va a quedar es que el procesamiento, es decir, todo el trabajo, lo terminamos haciendo siempre con los objetos. ¿Sí? Los objetos son los que terminan trabajando, y en todo ese diagrama van a ver que, por ejemplo, en el juego de dados, que es lo que nos mostraba Agustina recién cuando compartió el código, nos quedó clases chiquititas. Teníamos dado, teníamos cubilete, teníamos jugador, teníamos juego. El juego tenía las reglas, el dado tenía la responsabilidad de un dado, el cubilete sabía tirar dados, el jugador guardaba el puntaje, un nombre. Entre todos hicieron el juego de dados, ¿sí? Entre todos empezaron a colaborar para poder hacerlo. Nos quedan códigos chiquitos, separados, con cada uno con entidades fuertemente relacionadas. Esa es la idea de, justamente, el desarrollo de objetos. Y bueno, y esto es lo que tenemos siempre, que a partir del envío de mensajes, los objetos realizan un procesamiento en conjunto, ¿sí? Se empiezan a mandar mensajes. Esa era una pregunta que había en el parcialito, era la diferencia entre mensaje y método. ¿Se la acuerdan? Chin, chin. Sí, decía si era lo mismo, método y mensaje. Claro. ¿Y la respuesta era? ¿Que sí o que no? Falso. ¿No? Falso. Que no. Siempre acuérdense, y ahora lo vamos a ver, con la clase de hoy va a quedar en claro bien por qué es distinto. El mensaje es la señal que se le envía al objeto. Y método es el código que se ejecuta en respuesta a un mensaje. Por eso siempre decimos que a los objetos les mandamos mensaje. Normalmente todo el mundo dice método, pero hay que tener cuidado porque cuando vos decís métodos estás pensando en el código que se va a ejecutar. Y en realidad no está asegurado que al mismo mensaje ejecutemos el mismo código, gracias a todo lo que vamos a terminar de ver la clase de hoy, para los que no los quemamos todavía, pero bueno, van a ver que bien marcada la diferencia va a quedar hoy, eso se los prometo. Por eso siempre mensaje distinto que método. Cada objeto tiene su propio espacio en memoria, siempre acuérdenselo, cuando creo un objeto, por más que tenga los mismos valores y creo 2 veces, llamo al constructor con los mismos parámetros, son 2 objetos distintos, ¿sí? Eso es lo que tengan siempre con cuidado. Y cada objeto ocupa un espacio en memoria, ¿sí? Se crea y se destruye de forma dinámica. Esa es la idea del objeto, algo vivo, habíamos usado la metáfora. Y bueno, esto siempre se cumple. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, un objeto es creado a partir de una clase, y una clase define siempre objetos similares, ¿sí? Es decir, ¿por qué decimos similares y no iguales? Porque no todos van a tener el mismo valor. Yo puedo crear objetos con distintos valores. Así creé el objeto que se llama, la persona que se llama Juan y la persona que se llama Pedro, ¿sí? Son similares porque tienen los mismos atributos y responden a los mismos mensajes, ¿sí? ¿Podría ser entonces mensaje igual a parámetro? No, no. No, Roberto era el nombre. No es lo mismo, porque el mensaje es cuando yo lo invoco, cuando yo escribo
no sé, persona.getEdad, le estoy, en la variable jj.getEdad, le estoy mandando a JJ, que es el objeto, el mensaje getEdad. Eso va hasta el objeto y ejecuta un código. Ese código que se ejecuta es el método. Una clase es un molde que define las instancias, lo que veníamos hablando hasta ahora, y todos los objetos que son instancias de la misma clase pueden realizar las mismas operaciones, es decir, que responden a los mismos mensajes. Eso es importante. Para definiciones, y ya para agregar un poquito más, atributo variable de instancia, ¿sí? Es la información o un estado asociado con un componente. Por ejemplo, si tomamos un superhéroe, podría ser la velocidad, nombre real, nombre de superhéroe, fuerza y peso, ¿sí? Esos son los atributos que tiene la instancia. Después, cuando, digamos, los atributos los define la clase, pero los valores lo tiene la instancia, ¿sí? Por eso el estado está en el objeto. La clase, acuérdense que es el molde, siempre de vuelta, lo vamos a ver como molde, es la mejor metáfora. Instancia y objetos son lo mismo, exactamente. Ahí Lautaro dice, sí, objeto es lo mismo que instancia. Un molde de objetos, la clase es un molde de objetos, es una fábrica para instanciar objetos, para crear objetos. Y acá veníamos de otra, variable de instancia venía como atributo. Acá, fíjense, es el atributo, la variable de instancia, es la variable que tenemos en una instancia. ¿Sí? La variable velocidad está en el objeto, ¿sí? La variable nombre de persona, por ejemplo, está en el objeto. El atributo que lo defino en la clase, pero el valor está en el objeto. Siempre acuérdense de todo esto porque después nos vamos a ir complicando siempre un poquito más. La descripción de una colección de objetos. Todos estos objetos que estoy creando con el mismo molde tienen la misma forma, pero pueden tener distintos valores. Con el mismo molde puedo crear de agua, de gelatina, de chocolate blanco, chocolate negro. Puedo crear lo mismo. Eso Marcos que está tirando, olvídense, no importa ahora. Instancia. Justamente la instancia es el objeto que yo voy a crear. Todos de la misma clase. Siempre una instancia sabe qué clase se creó. Y justamente instanciación es cuando del molde creamos el objeto, ¿sí? Cuando hacemos el new objeto, lo tenemos hasta ahí. Objeto, acuérdense de nuevo, componente de software, instancia de una clase, mínima unidad computacional que encapsula estado y comportamiento. Mensaje, lo que les dije recién. Un pedido enviado a un objeto que desencadena la ejecución de un método. Y método es la implementación de la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? El mensaje, lo que yo voy a enviar, y método, el código que se va a ejecutar. Composición, por ahí otra pregunta había, es la idea de que yo puedo tener objetos construidos con otros objetos. El ejemplito del robot. Este en realidad tiene 5 autos o 5 robots y entre todos construyen este robot. Pero está compuesto. Los objetos pueden contener otros objetos. Exactamente. Encapsulamiento, y eso acuérdense, los datos de los objetos son privados, ¿sí? No tengo que tener dependencia del estado interno de un objeto. Nunca tengo que depender de cómo se creó una estructura en un objeto. Eso es fundamental. Los datos siempre privados. Y los métodos son públicos. Se ponen típicamente porque Java permite crear métodos privados. ¿Se acuerdan que hicimos algún auxiliar nosotros cuando arrancamos el primer juego? Que era un método privado que nos permitía definir métodos auxiliares. Métodos que no queremos que de afuera los puedan llamar. ¿Sí? Es que yo creo la clase, como es tan grande un método, lo parto en varios métodos chiquitos, el divide, conquista, programación 1, entonces de afuera no quiero que tengan acceso a esos métodos, ¿sí? Porque son métodos auxiliares que yo creé. Entonces puedo ponerlos privados en Java. Hay otros lenguajes que, bueno, eran más de laboratorio, tipo Smalltalk, que han tenido alguna aplicación, pero bueno, que son bien puros orientados a objetos cuando apareció, ya directamente no permitía ni poner atributos públicos ni tener métodos privados. Ya de movida era todo privado y todos los métodos eran públicos. ¿Sí? El de más random era un método que vos usabas. ¿Sí? Esa es la idea, no es un método que yo declaro en la clase, yo lo estoy usando, por eso de afuera no pueden acceder. A ver, y ahora venimos, sí, arrancamos ahora sí con el tema de la clase. Figuras geométricas. Si yo le digo figura geométrica, ¿qué me dicen de las 3 figuras que tengo acá? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se animan? ¿Son figuras geométricas lo primero que pregunto? Fíjense, Gustavo, rectángulo, círculo, triángulo, son distintas, las 3 sí.
Tienen cosas distintas, tienen cosas en común. Figuras geométricas, pero son distintas. Son distintas, pero son figuras geométricas, ¿sí? Claro. Pero cada cual tiene su cosa distinta. Por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo tiene lado 1 y lado 2, por ejemplo. El círculo puede tener un radio y el triángulo puede tener base y altura. Más simple vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces puedo tener cantidad de lados. Pero yo cuando digo figuras geométricas, ustedes, ninguno duda que las tres son figuras geométricas, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que las tres son figuras geométricas. Usamos un concepto para abstraer el comportamiento. Decimos algo que tienen en común. A las tres, ¿le puedo pedir superficie? Por ejemplo. A las Sí. tres le podía pedir superficie. Tienen algo en común las tres figuras, pero también tienen cosas diferentes cada una, ¿sí? Entonces, es como que sí son parientes entre sí, pero no son el mismo objeto. Yo no puedo crear un objeto figura geométrica y crear un rectángulo, porque como dijeron ahí, tengo distintos lados, tengo distintos valores, tengo distintas formas de calcular la superficie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada uno me lleva a distintas cosas. Entonces, acá lo que nos aparece es el concepto de herencia, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, lo vamos a llevar y van a poder preguntar todo. ¿Cuál es el concepto de herencia? Justamente la idea es abstraer, clasificar. Fíjense que dijimos, por ejemplo, acá tenemos tres figuras clásicas: rectángulo, círculo y triángulo. Son tres clases distintas. Ahora, descubrimos que tienen algo en común, entonces yo puedo abstraer eso. Puedo decir, las tres son figuras geométricas. Las tres las puedo clasificar como figura geométrica y en el caso las puedo extender y puedo reutilizar cosas. Lo que tengan en común lo puedo reutilizar. Por ejemplo, alguien dijo el color de la figura geométrica o el nombre, podemos poner. Las tres tienen un nombre, tienen cosas en común. Entonces, con la herencia es posible abstraer características comunes, lo que tengan esas tres clases, en una superclase, en una clase superior, ¿sí? Entonces, justamente el mecanismo de atracción sirve como mecanismo de clasificar entidades, es la primera que podemos ver. Es decir, lo que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, rectángulo hereda de figura geométrica, es decir, que el rectángulo es una figura geométrica. Entonces me sirve como clasificar. Y la extensión, justamente que el rectángulo herede de figura geométrica, me sirve para ampliar. ¿Por qué? Porque el rectángulo tiene lado 1 y lado 2, que la figura geométrica no puede tener el lado 1 y lado 2, porque no es algo común a todas las figuras, ¿sí? Y me sirve tanto de reuso, ahora vamos a implementarlo, si les queda bien claro eso, así que no, cualquier cosa, me preguntan cualquiera, ¿sí? No importa si ven que algunos preguntaron muy avanzado, ustedes no importa, pregunten y sáquense las dudas. Acuérdense que estamos arrancando de cero. Por ahí algunos que ya saben de otro lado, entonces la idea, eso que saben, guardémoslo para así no perdemos a los que todavía estaban arrancando. Y es un mecanismo de reuso de diseño y de implementación. Me sirve para aprovechar e implementar algo una sola vez, pero a la vez me sirve para hacer por diseño, que se va a unir con un montón de mecanismos que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué dijimos que tiene en común el triángulo, círculo y rectángulo? Por ejemplo, el área, que dijimos en la superficie que todos lo tienen. Y si le ponemos un nombre, todas tienen un nombre. Entonces, lo que vamos a ver si tenemos que dibujar es este estilo de herencia. Decime, Gonzalo. Sí, el get area se puede definir en la superclase y después Ahora vamos a ir, sobreescribirlo. estoy llegando a eso. Ahí vamos de vuelta. Todavía no llegamos, no te preocupes, que eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. A ver, lo que nosotros definimos, entonces, cuando vamos a trabajar con esto, vamos a definir una superclase, en este caso figura, que es la figura geométrica que hemos creado, y tiene tres hijos: el rectángulo, el triángulo y el círculo. Entonces vamos a poner el get nombre también, que acá no está en el ejemplo, y vamos a poner el get area. Las tres tienen en común. Ahora, ¿qué decimos o cómo se lee? Se lee que el rectángulo, se lee hacia arriba, es una figura, ¿sí? Esa es la forma de leer una herencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a armar ahora. Y lo que vamos a ir directamente, vamos a agarrar el eclipse, después volvemos por acá, y vamos a empezar a crear, o cómo se crea esta parte de herencia para poder trabajar. Aguante, siempre me olvido abrirlo antes. Ahí, ¿qué serían? Dos objetos, por ejemplo, el triángulo y el de figura. No, son clases. Ahí viene el truco. Dos clases, perdón. Claro, serían dos clases. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear clases. Fíjense que acá, está bien que le metan emoción, pero bueno, pero vamos a llevar. Mientras nos vamos, yo trato de, no hay problema que pregunten, no les contesto a veces si está muy adelante, justamente para evitar perder a los demás, ¿sí?
Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto que tenemos acá, de figura, rectángulo, triángulo y círculo. Son las tres que tenemos ahí y con esa forma de estructura de dividir las cosas. Entonces vamos a venir acá, voy a crear, estoy en el de Tandil, sí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner clase 3. Y bueno, y acá vamos. Entonces, ¿qué es? Después vamos a ver, si alguno sabe, ahora lo vamos a evitar, voy a simplificar ahora porque con lo que estamos trabajando, voy a crear una clase que es figura, que va a ser la clase superior, y ¿qué dijimos que tenía en común figura con círculo, triángulo y rectángulo? El área. El área. O sea, que a la figura, a un triángulo, a un círculo, a un rectángulo, yo le puedo preguntar por el área, ¿sí? Entonces yo puedo decir, tiene un método que es el área. Public, vamos a poner doble, get area, para seguir el ejemplo, y acá arriba en figura, todavía no lo sé hacer, vamos a poner return 0. En un par de clases más, acá simplificamos. En una clase más vamos a ver cómo se hace cuando no lo puedo definir arriba. Pero bueno, a todas les puedo pedir un área. Y dijimos que todas tenían un nombre, por ejemplo. El círculo, triángulo, le ponemos un nombre. Entonces, si todas tienen un nombre, puedo agarrar y poner directamente string nombre. String nombre. Es decir, que las tres hijas van a tener ese nombre. Todo lo que yo... ¿Cómo, Lucia? Lucía, decime. ¿Por qué private? Private, y ahí va a venir el truco. ¿Se acuerdan que yo les dije que había muchos modificadores? Bueno, private, acuérdense, es que nadie lo puede conocer. Nadie afuera de la clase lo puede conocer. Acá con privado, nadie lo va a conocer el nombre. Eso es lo que estoy definiendo yo. Y acá puedo definir, si yo tengo el atributo, puedo agregar los métodos, como cualquier otro. Generar, getter y setter, y voy a generar el getNombre. GetNombre y setNombre, son los tres métodos. Esa toda figura, entonces le podemos pedir el área, le podemos pedir el nombre y le podemos setear el nombre. Entonces, hasta ahí tenemos. Ahora viene, vamos a crear la clase rectángulo. Vamos a arrancar con una fácil. Vamos a poner rectángulo. Voy a ponerlo común, después lo vamos a hacer con el wizard, con el asistente. Decimos la clase rectángulo y para decir que es un caso especial de figura, decimos que hereda, extends es la palabra que vamos a usar, de figura. Entonces yo con esto digo que el rectángulo es una figura. Es lo primero que voy a decir. Por lo tanto, ya recibe un método getArea y ya recibe el nombre. Yo ya no tengo que poner el nombre. Por ser un caso especial, si lo quieren decir, de figura, ya recibe todo lo que tenga figura. Entonces ya recibió el nombre y el getArea. ¿Qué tiene propio el rectángulo? ¿Qué es lo que me hace que yo tenga que tener una clase rectángulo? ¿Qué teníamos? Lados, digamos. Private doble, lado 1. Vamos a poner private doble, lado 2. Tiene los dos lados. Obviamente, si tiene dos lados, ¿qué podemos agregar directamente? Los getter y setter de esos dos lados. Getter y setter de los dos lados. Vamos a agregar. Ahí tenemos los dos. Y podemos agregar, generar el constructor, de vuelta, que reciba los dos campos, por ejemplo, el lado 1 y el lado 2, y los asigne directamente. ¿Se acuerdan que yo lo borré siempre? Cuando aparece esto, super, que es una palabrita que vamos a ver después, lo vamos a detallar, es llamar al constructor del padre, del de arriba. Disculpa, Luis, ¿puedes rebobinar un cachito? Como Sí, decime, Matías. Cuando hiciste clic derecho, fue source, ¿y qué más tocaste? Acá hago clic, source, y acá tengo para generar getter y setter, que fue lo primero que hice, y acá abajo hay uno para generar el constructor usando campos. Ah, joya. Y ahí me elijo los campos que quiero y uso el lado 1 y el lado 2. Ya te lo deja hacer todo. Ahora, ¿qué hace esta clase también? ¿El getArea es igual al del padre?
¿0 devuelve si le pregunto el área de un rectángulo? No. Justamente y acá vuelve la asignatura. Entonces, si yo quiero cambiar el comportamiento de mi padre, tengo que definir de vuelta mi método. Public doble get area. ¿Y cómo es el del rectángulo? Lado 1 por lado 2. El padre figura. Acuérdense que el padre lo veo acá, digo. Hereda de figura, ese es el padre. Sí, perdón, corté a alguien que me había dicho. Lado por lado. Lado 1 por lado 2. Return. Lado 1 por lado 2. Y ahí tenemos el de el rectángulo. ¿Y el get area de figura cómo era? El get area de figura directamente lo implementamos como 0, porque como no tenía, Claro. era una figura, era como un concepto que estamos haciendo, no tenía área, dijimos que 0. Después Bien. en 3 clases le vamos a eliminar también y vamos a hacerlo más lindo. Más complicado, pero más lindo. Entonces vengo ahora y voy a crear la clase círculo, vamos a crear. Clase círculo. Y ven que acá me dice de quién hereda, quién es la superclase, y ya podemos poner figura. Directamente. Círculo que hereda de figura y no es otra cosa que agrega el extend figura, lo mismo que hice hoy, ¿sí? Entonces, cuando el círculo hereda, tiene que tener algo distinto. Por ser una clase hijo, está bien, es una figura. Pero el primer problema que tenemos es que no confundirnos instancia con clase. ¿Qué decimos? El círculo hereda de figura, sí. ¿Y qué le agrega a la figura que lo justifique como una clase nueva? ¿Qué tiene? Una coordenada del radio y, perdón, coordenada del centro y radio. Vamos a poner, como no lo ubicamos en un plano, no necesitamos por ahí la coordenada acá, lo voy a simplificar, private doble, el radio. Con el radio me alcanza el círculo. Fíjense de vuelta, tengo este, le agrego el constructor, vamos a generar de acá, constructor usando campos, el radio, tengo su radio, este no me hace falta tampoco, por defecto se llama, y podemos agregar los dos getter y setter. Generator, getter y setter de radio. Bien. Hasta ahí todo bien, pero cambia algo del padre, ¿sí? El super es la forma de comunicarme con mi padre. El super, cuando yo tengo acá, llamo al constructor super del vacío. ¿Se acuerdan cuando antes poníamos this? Cuando hago super con vacío estoy llamando al constructor de mi padre con vacío para poder concatenar los constructores y poder reutilizarlo un montón. Ahora les voy a hacer trampa y los voy a molestar con eso también. ¿Qué cambia el círculo de la clase figura? ¿Cambia algo o es tal cual venía la figura? El área también. El área. Entonces nosotros decimos public doble get área. Y acá decimos return. Decime, Juan Manuel. Voy es la ausencia de respuesta. Es vacío, ¿sí? No devuelvo nada. Fíjense que siempre tengo que poner el valor de retorno. Doble cuando devuelvo algo, voy cuando ese método no devuelve nada. Si lo llevan, sería como un procedimiento, no sabemos. Mat pi por radio, pi por radio al cuadrado. ¿Vamos hasta ahí? Y ahí armamos. Fíjense que acá creé mis clases especiales círculo y rectángulo, que son clases hijas de la clase figura, con lo cual heredan todo el comportamiento de figura y a la vez pueden cambiar cosas de figura. Por ejemplo, el get area. ¿Sí? Ahora sigo un cachito con la filmina, como para llevar eso. Fíjense que lo que hicimos fue esto. Hicimos el get nombre también, para llevarlo. La clase círculo, que hereda de figura, define el radio y el get area lo cambia. Bueno, el triángulo hubiera sido base por altura y devolver el área como base por altura sobre 2. Y lo que viene acá es que el constructor no se hereda, es lo primero que aparece. Es decir, una figura hereda todos los métodos del padre. Ahora, lo que les decía recién, si yo vengo acá y digo, bueno, la figura en realidad siempre tiene que tener un nombre, le hemos puesto a la clase figura, ¿no? Entonces el constructor vacío no tendría sentido. Vamos a decir que nos pasen el nombre. Entonces vamos a decir public figura, acuérdense que el constructor no lleva nada de retorno, ni void. Figura, string, nombre. Y acá digo, this.nombre,
igual a nombre. Entonces, lo primero que tengo cuando grabo esto, me van a aparecer dos errores en las dos clases hijas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que cuando yo hice el constructor de rectángulo puso super vacío acá arriba? Si yo no pongo nada, se llama por defecto al constructor vacío del padre. Si yo no pongo nada, se llama por defecto al constructor vacío del padre. A esto se está llamando. Ahora, no existe el constructor vacío. Porque al momento de agregar un constructor, el vacío deja de tener sentido. Sí o sí tenemos que pasarle un nombre. Entonces, fíjense, me da error, porque ese no lo reconoce. Sí existe el constructor con un nombre. Entonces lo puedo llamar. Es decir, en este caso estoy en rectángulo. Y en el caso de círculo, fíjense que ahí lo grabo, y sí llamo al constructor con el nombre, y llamo, acá vamos a poner círculo, por ejemplo, para simplificar, ¿sí? Entonces, esa es la primera que tenemos. Nosotros, por más que seamos una clase círculo y heredemos de figura, no heredamos los constructores. Los constructores no se heredan. ¿Sí? Es lo único que no vamos a heredar. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Decime, Diego. No, me re perdí con el tema del super. Vos cuando al super le pasás el nombre círculo, Sí, ¿a quién se lo estás pasando al constructor de figura? exacto. Cuando digo super, que es la palabra super, después ahora lo vamos a repasar y tenemos un montón de uso de super y vamos a estar a fin de cursada y vamos a estar renegando con el super y con el dis, así que no se preocupen por eso. Cuando hago super, fíjate que yo puedo cliquear, estoy hablando de la clase figura, de mi padre, ¿sí? Cuando digo dis, ¿se acuerdan que hablaba de mí? El super es hablar de mi padre. Entonces yo puedo comunicarme directamente con mi papá, básicamente. Entonces, cuando digo super rectángulo, ¿se acuerdan que yo ponía dis en los otros ejemplos y llamaba mis constructores? Ahora, cuando digo super rectángulo, llamo a la clase super de mi padre. Entonces viene y ejecuta este código. Fíjate que incluso yo pongo control y clic del mouse, lo lleva a la declaración de ese método, ¿ven? Y ahí me lleva directamente el de figura. ¿Sí? ¿Y siempre el constructor? El main lo vas, o sea, en el main al que vas a llamar va a ser a círculo, nunca a figura, entonces. Llamemos acá, hagamos un main. Ya que está, hagamos un main aparte para sacarnos todas estas dudas. Yo puedo decir main ejemplo. Siempre de lo mismo siempre. Lo puedo poner en cualquier lugar, lo hago aparte para que no se nos mezcle. Voy a hacer el main. Yo puedo crear objetos del tipo figura. F1 se vuelve new figura. Pero fíjate que si yo hago esto, ahora me da error. Porque sí o sí el constructor me pide un nombre, exacto. String figura. Ahora yo puedo crear un círculo. CC1 se vuelve new círculo. Y le doy de radio 23.0. Vamos a poner 23, listo. No va a ser más lío. ¿Sí? Ese es el círculo. Lo creé. Y ahora puedo crear un rectángulo. Rectángulo RR1 se vuelve new rectángulo. Ay, qué feo que se puso el día. Si alguno está en Tandil, entre la ropa. Le damos 5 minutos si alguno colgó la ropa. Rectángulo. No he puesto tono oscuro. Y al rectángulo tenemos que pasarle 2. Vamos a ponerle 10 por 15. Tenemos los dos. Fíjense que acá yo llamo al constructor. Cuando pongo rectángulo, ven que yo entro rectángulo, se va a llamar a este constructor y lo primero que hace es llamar al super y guarda el nombre en la variable ahí. Y después crea el objeto. Se van llamando uno atrás del otro, ¿sí? Cuando se van ejecutando, se van como concatenando en cada uno de esos main cuando yo tengo y lo ejecuto. Y lo bueno de todo esto es que cuando yo diga círculo, CS1, ¿qué le puedo pedir a un círculo? ¿Qué métodos se pueden ejecutar sobre el círculo? ¿Y el nombre? Vamos a poner sysout. Vamos a poner sysout CS1. Punto. Y vamos a copiar esto, así lo hacemos varias veces. El básico, si uno dice, bueno, es un círculo, le puedo pedir el get radio, que agregamos, ¿sí? Que era el de círculo. Pero por ser figura, el círculo tiene el get area. Y por ser figura, también tiene el get nombre. ¿Sí? Tiene los 3 métodos. Hereda todo, ¿ven? Que no me da ningún error ni nada. Si nosotros hacemos esto, ejecutamos,
Igual me estoy adelantando, después vamos a repasarlo de nuevo, así que no se preocupen. ¿Ven? Ahí me tira. El radio era 23, este es el área y me dice círculo el nombre, ¿sí? Cada uno se va llamando. ¿Estamos hasta ahí? Entonces fíjense que... Tengo una consulta. ¿Figura puede acceder a los métodos de círculo? No, porque Ah. pensémoslo así. Es buena pregunta. Pensémoslo así. El círculo sabe que su padre es una figura, pero el padre no sabe cuántos hijos tiene. Entonces no puede hacer referencia, porque puede ser que su hijo sea un rectángulo o sea un triángulo. Entonces no lo puede saber. ¿Sí? Él preguntaba, Marcos, si el padre puede acceder a los métodos del hijo. Y no puede porque no sabe cuántos son. Es una cuestión de NN. ¿Sí? No puede acceder porque son muchos, no sabe cuál de todos hace referencia. Ahora, el círculo tiene un único padre. Y Java lo que hace es que vos puedas heredar solamente de una clase. Que después con Marcelo les va a complicar la vida porque él es así. Pero vamos a ver formas de tener herencia múltiple. Pero bueno, por ahora, un solo padre tenemos. ¿Sí? Entonces, para él el círculo es fácil acceder al padre porque es único. Ahora, para figura nunca va a poder acceder a los métodos del hijo porque son muchos. Sí, no sé quién estaba en orden. Sebastián, veo. Decime. Buenas. ¿Dónde estaba el método de getNombre? El getNombre lo habíamos definido en la clase figura. Fíjate que acá, en la clase figura tiene el método getNombre. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se buscan los métodos y todo. Sí, todavía no lo estoy viendo porque se tilda un poco la pantalla, pero a ver. Ahí está. Sería ahí en disnombre. Acá está, getNombre y setNombre tiene, la clase figura. Me había faltado el setNombre, me parece. Sí. Y ahora cuando yo le envío el mensaje al objeto, ¿qué hace? Es como que lo busca de abajo hacia arriba. Y dice, círculo, ¿vos tenés el getNombre? No, no lo tengo. A ver, tu padre, ¿vos tenés el getNombre? Sí, yo lo tengo. Y ejecuta el método que esté en getNombre, pero responde al mismo mensaje. Marina, decime. Sí, mi pregunta era que en figura habías declarado el método getArea y en círculo también. Sí. Pero por lo que dijiste recién entiendo que toma el de círculo porque va buscando de abajo hacia arriba. Exacto, ¿no? Y ahí es que todavía no llegamos a ver, pero ahí es como se empiezan a buscar los métodos. Siempre empieza desde la clase y va subiendo hacia arriba. Siempre el mensaje se le envía al objeto y... Ariel no está, pero a Ariel no le gustaba pero, o sea, lo que podemos verlo... espera, acá, me quedo el paint por acá. Nada que ver. No guardar. Lo que podemos ver a los objetos, en este caso, nosotros tenemos cc1.getNombre. ¿No? Esto es el código que estamos ejecutando. Pero en realidad, cc1 es, ya se lo voy a repetir hasta el cansancio, una variable que apunta a un objeto. Lo voy a hacer bien grandote. ¿Sí? Es una variable que apunta a este objeto. Entonces nosotros cuando decíamos c1 getNombre, le enviamos a este objeto el mensaje getNombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo hacíamos eso de ahí. Y salía todo bien, todo pipí cucú, diría. Ahora, eso le enviamos a este objeto. Este objeto, que es un círculo... No tiene un nombre. Tiene un radio, por ejemplo, que era 23, lo habíamos creado, con el valor porque es el objeto. Pero a la vez, ¿qué es el círculo? ¿De quién heredó? Hijo. ¿No? Entonces, el círculo es una figura también. Entonces, una forma de verlo es como si fueran capas de cebolla. Digo capas porque podemos tener muchos. Y podemos decir que el círculo no es una... Ay, no me sale el nombre. Un guacamole, ¿cómo es? No es una palta. Podemos decir que el círculo es en realidad, casi se me cortó la luz, figura, tiene una figura dentro de él. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, coño. Me parpadeó, dije, si pierdo internet se nos cae todo. Si se corta, aguanten un cachito, de alguna forma volveré. En forma de ficha, dijo Alf. Entonces acá tenemos el string, nombre. En realidad tenía el nombre con el valor círculo. Círculo. ¿Sí? Adentro de la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cuando yo le envío el mensaje? Entonces, tenemos el objeto círculo, que es el que apunta, y lo que se hace directamente es, tengo la clase círculo, y adentro tiene una clase figura, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace? Busca el getNombre. El getNombre lo puedo ejecutar acá en círculo, y cuando nosotros miramos la clase que hicimos, el getCírculo, no lo tiene acá. ¿Ven que no lo encuentra? No está, no está, no está, no está. Entonces lo busca en el padre. Así que es probable que perdamos mucha gente ahora. ¿Sí? Entonces, si se corta igual, si veo que se cae mucho, cortamos y seguimos el martes. Pero bueno, hasta ahora venimos bien. Hasta que se huele alguien. Entonces, fíjense que no lo tiene, entonces empieza a buscarlo en el padre. Entonces es como que empieza y se mete a la clase figura. Entonces ahora viene y dice, a ver si figura tiene el getNombre. Sí, lo tiene. Entonces ejecuta el getNombre y devuelve ese nombre. Entonces va entrando uno adentro del otro. Entra acá el nombre, lo encuentra, lo devuelve y devuelve el nombre y nos devuelve círculo. Y acá viene el segundo problema. ¿Qué pasa ahora cuando decimos cc1.getArea? Y fíjense que al objeto cc1 le enviamos el mensaje getArea. En este momento, de vuelta lo busca de abajo hacia arriba, en círculo lo va a buscar. Entonces lo busca en círculo primero y encuentra el getArea implementado, ¿ven? Y directamente ejecuta este método. ¿Sí? Mariano que pregunta cuándo se pasó acá en el constructor. Fíjense que cuando hago el constructor hice super círculo y le seteé el nombre. ¿Sí? Pero Luis, entonces el que tiene el nombre es círculo, no figura. En realidad el objeto es uno solo. Sí. Y fíjense que el dibujo no tengo dos objetos, un círculo y una figura. Tengo uno solo. Tengo un solo objeto, que es un círculo y también es una figura, ¿sí? Entonces, tiene el círculo, porque ven que es de él, pertenece al círculo, está en la variable. ¿Sí? Al heredar, digo que el círculo es una figura, pero el círculo entonces tiene radio, porque lo definía él, y hereda, o sea, tiene todas las propiedades que venían del padre, es decir, de la figura. Por eso tiene un nombre también. Cuando hace el área, como él cambió el área, lo intercepta a ese mensaje y no llega a pasar a figura, con lo cual devuelve pi por radio al cuadrado. ¿Se entendió ahí? Creo que era Marina, no me acuerdo quién había preguntado. ¿Cómo se empiezan a llamar? Ariel, decime que estaba segundo en la cola. Y ahora vamos a verlo. No, yo te quería preguntar que dijiste que no heredaban los métodos. Entonces, ¿qué heredan del padre? Los constructores no heredaban. Constructores, dije. No se hereda el constructor. Es lo único que no se hereda. Los constructores no se heredan, hay que definirlos de vuelta. Los métodos sí se heredan y esa es la potencia que nos va a dar objeto. Y ahora lo hacemos, el recorrido para obtener el nombre. Ahí vamos de vuelta. Espera que le pregunto. Juan, te tengo siguiente en la lista acá, me figurás. Juan Manuel. Sí, yo quería consultar, más que nada para sacarme la duda, de cuando especificaste que no se puede heredar de dos objetos. Sería directamente, o sea, hacer un extend de dos objetos. No podés. Si círculo tuviera un hijo, no extendería. Sí, círculo puede heredar. De círculo podemos, qué sé yo, crear elipse, por ejemplo, de círculo. Claro. Ahí eso sí, no hay drama, porque porque vos fijate que el caminito sigue siendo 1. Siempre lo importante acá es que el caminito al revés sea 1. Si yo heredo elipse, elipse tiene un único padre, que es círculo. Y círculo tiene un único padre, que es figura. Listo. Perfecto. ¿Sí? Eso se puede. Lautaro, decime. Justo con lo que preguntó recién Juan me surgió. Entonces, no puede tener un objeto dos padres, ¿no? Un objeto no puede tener dos padres, por ahora. Digo, siempre hay que dejar la puerta y lo abierta. otro... Sí, pero no va a tener dos padres. Mi duda original era respecto a lo que habías dicho antes. Vos dijiste que lo lee de abajo para arriba, pero te referís a forma jerárquica. Claro, empiezo a buscarlo en forma jerárquica, empiezo a buscar los métodos. Siempre empiezo de la clase que es el objeto, es importante eso, de la clase que es el objeto empiezo a buscarlo y lo encuentra en el lugar que sea. Igual después les voy a complicar la vida. ¿Dónde está escrito? Ahora vamos a buscar. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Matías, ¿podría hacer el recorrido? Hacemos el recorrido. Ahora vamos a ver. Se heredan atributos y métodos del padre. Sí, Rocío, heredo todo lo del padre menos los constructores. ¿Sí? Entonces acá tenemos esto armadito así, ahí lo hemos llevado. El recorrido, por feo, acá. El recorrido, fíjate, cuando yo le voy a decir, acá, en el main, hago
getRadio viene acá y se le envía el getRadio al objeto. El objeto es un círculo, entonces el círculo lo busca acá. ¿Tiene el método getRadio definido? Sí, lo tiene definido. Devuelve el doble de ese valor. Ahora, cuando le digo getNombre, a diferencia, viene a buscarlo en círculo. Y si miramos círculo, no tiene definida la clase círculo, el getNombre. Entonces, ¿qué hace? Si no lo tenés vos, voy y lo controlo en la clase figura. Busca figura, encuentra getNombre. Y devuelve el nombre que teníamos, ¿sí? Y devuelve ese nombre creado hasta ahí. Ese es el caminito que se hace de abajo hacia arriba siempre para encontrar el nombre cuando estamos buscando. ¿Está más o menos hasta ahí? Decime, Agustina. Como se empieza de abajo arriba, ¿qué sentido tiene que figura tenga un getArea? Si yo Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Eso se llama polimorfismo. Y es, la clase termina como esto, es la elegancia de objetos. Justamente eso que tenemos ahí. Ahora van a ver cuál es el sentido. Entonces, tengo acá definido, me tiró un pie. Juan Manuel, decime. Sí, disculpa que otra vez con lo mismo, pero sí. En el caso por ejemplo, de generar una elipse, que extendería de círculo, Sí. a la hora de ponerle un nombre, ¿habría que poner super o cómo sería? No se puede super. Solamente podés saber quién es tu padre, no quién es tu abuelo, por decirlo metafóricamente de vuelta. ¿Sí? O sea que el nombre se lo tendrías que poner directamente en el constructor de elipse. Claro, en el constructor tendría que ver cómo se llama, ¿sí? No podría setear el nombre. Sí tiene que usar el constructor del padre, y el constructor del padre era con un radio. ¿Sí? Entonces, después vamos a agregar algún ejemplo de ese. Vamos a ir con el más simple. Volviendo entonces, como dijo Agustina, yo puedo crear distintas instancias. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, FF1, ¿se puede volver un círculo? ¿Y puedo decir que apunten a CC1? ¿Qué les parece esto? Para mí sí. Muy bien. Para mí también porque son punteros apuntando a algo. Son punteros apuntando a algo, pero Java es tipado. No nos olvidemos de eso, que cuando definimos la clase figura, FF1 es del tipo figura, es un lenguaje fuertemente tipado, si lo van a buscar. Entonces, ¿qué se controla? Que de este lado, del igual, sea lo mismo, digamos, lo que estoy asignando, que el de este lado de igual del otro, sea de la misma que está asignando, ¿sí? Que lo pueda recibir. Y acá nos preguntamos, ¿el círculo es una figura? Sí. Sí. Entonces, fíjense que no hay error. Ahora, si yo digo el CC1 se vuelve FF1. Ven que ya me tira error. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿la figura es un círculo? No, ¿Ustedes qué les parece? no. No necesariamente. ¿Por qué? No, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. No se cumple esto. Entonces, ahí no se cumple. Y acá viene la gran cuestión. Y es justamente lo que le decimos a Agustina. Si yo digo ff1.getArea, ¿qué método o qué me devuelve? 0, tengo un 0. ¿Y anda más? Hacemos una encuesta, si no, enseguida. Tengo un área del círculo. El círculo para mí. Y ahí viene lo que vamos a ver como polimorfismo binidinámico, y es la potencia. Justamente esto tiene sentido tener la clase figura. Que cuando yo haga esto, y acá vamos a hacer una de las primeras aclaraciones de lo que veníamos, cuando yo voy a ejecutar esto, van a ver que me devuelve el área del círculo. ¿Por qué? Porque en realidad, si vuelvo a mi querido llamado Paint, cuando dijimos FF1 se vuelve CC1, ¿qué hicimos? La variable FF1 apunta al mismo objeto. Entonces, cuando le mandamos el getArea, le enviamos un mensaje al objeto. ¿Sí? Y ahí viene el truco de todo.
al objeto ff1 se le envía el mensaje getArea. Entonces, controla, y el objeto era un círculo. Encuentra el getArea en círculo y lo ejecuta. ¿Se entiende hasta ahí? Chan, se quedaron. Escucho el silencio, y no fue el trueno. Pero ahí que hiciste, a FF1 le hiciste círculo. Lo asigné a círculo, sí. Lo primero que hice, FF1 se volvió CC1. Están los dos apuntando al círculo. Ambos apuntan al círculo, sí. Fíjate que CC1 quedó apuntando acá arriba, ¿ves? CC1 sigue apuntando al círculo. Los dos apuntan al círculo. Entonces, yo estoy enviando el mensaje getArea, algo del tipo figura. ¿Sí? La variable figura. Miremoslo así, como hacían en programación 1. Voy a agregar un public static void imprimir. Y le paso como parámetro una figura. Entonces, voy a imprimir y digo sysout. Y vamos a decir ff.getNombre, porque tiene un nombre, más, comillas, dos puntos, comilla, más ff.getArea. ¿Sí? ¿Qué dije con este código? Que este método imprime por pantalla el nombre y el área. Y al objeto ff se le va a enviar el mensaje getNombre y getArea. Cuando yo veo este código, no sabemos qué método, y ahí viene, ¿se acuerdan que yo les decía que mensaje no era lo mismo que método? Mensaje no era lo mismo que método. Bueno, no sabemos qué método se ejecuta en respuesta a este mensaje. ¿Por qué? Porque figura, está bien, es una figura, tiene el getNombre, pero figura puede ser un área. Entonces yo puedo hacer imprimir cc1, imprimir lo había llamado, con mayúscula, imprimir cc1, imprimir rr1, lo dejamos solito, imprimir ff1. Yo le paso distintos objetos y Java solo, ven, yo llamé los tres iguales. Ahora, cuando viene acá, para Java es una figura. Le envía el mensaje al objeto siempre. Es decir, siempre se le va a enviar el mensaje al objeto. Dependiendo del tipo de objeto que sea, es el código que se ejecuta con respuesta a ese método. Entonces yo ejecuto todo, y acá, yo les dije que me acuerdo con la clase de hoy. Y acá tengo círculo con este área, rectángulo con este área y círculo con este otro área, porque lo habíamos asignado. Decime, Diego. Me perdí un toque cuando hiciste el get nombre a la figura. ¿Cómo el objeto figura sabe qué nombre tiene si todavía no le pasaste si es un círculo o un rectángulo? Acá, fíjate que cuando yo si yo hago el get nombre de, fíjate, ahí está buena la pregunta. Acá. Vamos a borro la asignación. La comento. Igual les dejo todo esto comentado, así después pueden probar y jugar. La idea es que prueben y vayan a buscar todo. RR1 se definió acá arriba, new rectángulo 10×5. ¿Y la figura ves que la creé vacía? La primera. Sí. Si yo no tengo nada, ya vamos a ejecutar, ahí. En el último caso se llama figura listo. Y valor 0, porque no tenía nada asignado. ¿Qué hizo? Cuando llamó al constructor de figura, hizo y le asignó el nombre que le pasamos. Ahora, cuando llamamos con círculo, llamamos a este constructor. Y él llamó al constructor de su padre, pero le pasó como parámetro el círculo. ¿Sí? Esto es lo que más dolor de cabeza le va a traer hasta el fin de cursada. ¿Sí? Los objetos de la clase pueden ser del tipo, claro, las variables definidas de una clase pueden ser de cualquiera de sus hijos, de los nietos, de los bisnietos, de cualquiera. Siempre porque se cumple el es-un. Decime, Pedro. Hoy habías planteado que los constructores no se heredaban y recién comentaste que ahí el super del círculo lo va a construir a partir del constructor. Lo llamo, del padre. fíjate que no lo heredo. Yo no dije this, ¿ves? Yo no puedo poner this. Círculo, ¿ves? Error, tengo que llamarlo. Pero sí puedo hacer, por ejemplo, acá era super.
Podría ser, sin hacer esto, podría decir this.get nombre, ¿ven? A mí me mandó el mensaje get nombre, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Como yo soy un círculo, se hace el mismo caminito de vuelta. Cada vez que dicen this algo, se hace el caminito del objeto. Entonces se empieza a buscar de vuelta esto de acá arriba. Después vamos a tener un montón de datos que a veces le tengo que hacer un montón de escenarios con todos ejemplos. Y siempre nos quedamos cortos. Pero bueno, ¿estamos hasta ahí? Más o menos con esto. Java tiene la ventaja y la desventaja, de acuerdo a quien se lo pregunten, de que es un lenguaje tipado. Todo en la cursada. El polimorfismo, binding dinámico, todo les va a traer dolor de cabeza, van a ver. Pero bueno, es un lenguaje tipado, entonces cada una de las variables tiene un tipo. Sí, Agustina, decime. Perdóname que no me convencí de todo, pero cuando vos creás FF1 como figura y después lo haces que apunte a CS1, FF1 se convierte en un círculo. Entonces, cuando vos le mandás... Apunta. Acordate que las variables siempre apuntan. Es más fácil decir apunta, no es que se convierte, apunta. Para ahorrarte problemas. Claro, quizás lo que estoy pensando es justamente por pensarlo en términos de se convierte. Es como que yo pienso que ahora el código que va a usar es el de un círculo. Y en realidad no. Claro. Necesita un getArea en figura para poder llamar a un getArea en figura. Exacto. Y ahora justo me venís dando todos los pies, no está arreglado, pero sí, justamente es tipado. ¿Qué ocurre? Yo lo asigno, ¿ven? Ahora, FF1 ¿a qué apunta? Después de esto, ¿a qué apunta? A círculo, ¿ven? Círculo. Figura y círculo. Ahora, ¿qué mensajes le puedo enviar a FF1? Por ser tipado, si yo pongo FF1 punto, le puedo mandar el getArea, el getNombre, pero no le puedo mandar un mensaje getRadio. Ahora estoy con vos, Marcelo. ¿Por qué? Porque Java es tipado y Java controla que al objeto solo se le envíen mensajes que estén definidos en el tipo. Y ahí entra el tipo de la variable. ¿Sí? Y el tipo de FF1 es del tipo figura. Entonces yo le puedo mandar getArea, y no voy a tener problema. Le puedo mandar .getNombre, no voy a tener problema. Y le puedo mandar ff1.getRadio. Ah, mentira, no le puedo mandar ese. ¿Por qué? Porque es tipado. FF1, que es de la variable del tipo figura, no tiene un método getRadio. Entonces Java dice, mirá, está todo bien con vos, yo te dejo que mandes el área, el nombre, pero si vos le mandás el getRadio, ¿cómo sé que realmente sos un círculo? Porque vos podrías ser un círculo o podrías haber puesto ff1. Se vuelve RR1 y podés ser un rectángulo también. Entonces, para evitarse dolores de cabeza y que a veces ande o a veces se rompa todo, dice, no, esto no está permitido. Solamente podés enviar los mensajes que vos definiste en el tipo de la variable. El tipo es del tipo figura, con lo cual tiene los métodos de figura, que son getArea, getNombre y setNombre. Esos son los únicos métodos que tiene figura y los únicos que yo le puedo mandar, y no va a haber error. Por eso tuvimos que definir el getArea arriba. Marcelo, decime. Vi que bajaste la mano ahora. Sí, perdón, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? No, la confusión mía venía porque, claro, al ser la figura el padre de los tres, del círculo, del triángulo, cuando yo le cambio ahí, que hago que la figura apunte a otra cosa, esto de acá. ¿no hace que después, cuando los hijos vayan a buscar al padre por algo, me dé un error? No, porque acordate que el padre, fíjate que no es que es otro objeto el padre, es parte interna del objeto. Claro, si yo creo acá abajo, nunca hay una instanciación de figura como una cosa no hay una instanciación de figura, exactamente. Si yo creo ahora el rectángulo, estoy haciendo un poquito de espacio para poder crearlo. Si yo creo una figura de rectángulo, voy a tener, por eso es importante, voy a tener el rectángulo acá adentro y va a tener adentro su propia figura, con sus valores de variable. ¿Sí? Parece claro, exacto. Yo me lo imaginé como algo externo al círculo, y no, en realidad. Claro, por eso tenemos que tener cuidado con lo que es una clase y lo que es en la instancia, por eso hacemos tanto bien. Y acá tiene lo que es figura. Y acá se va a llamar rectángulo, acá tiene los lados 1 y el lado 2, y acá tiene el otro objeto, ese, qué sé yo, RR1, que apunta a él. Tenemos unas cuantas clases para ver esto, así que no se preocupen.
¿Sí? Entonces tenemos así apuntando. Entonces cuando a él le digo getArea, lo busca acá, no lo encuentra y lo busca en el figura. El método se ejecuta sobre el objeto. Por eso decimos que es el comportamiento del objeto. Y por eso no sabemos qué método se va a ejecutar en respuesta a un mensaje. Decime, Diego. O sea que a figura, por más que esté apuntando a círculo, no le puedes pedir algo que no lo hayas definido como método. Exacto. Algo que no tenga figura no se lo puedo pedir. Por más de que le apunte a... Por más que esté apuntando, Java se puso estricto, se puso la gorra y dijo no. Si vos sos figura, solo mensaje de figura. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene de saber que va a funcionar. Bien. En los lenguajes que no son tipados, lo que te aparece en tiempo de ejecución, no cuando lo estás compilando, un error diciendo, no entendí este método. ¿Por qué creaste mal los objetos? ¿Sí? Entonces Java eso se lo evita, porque sabe que vos tenés un método implementado. Entonces, a ese control hace. Decime, Marcos. Uy, si no fue Marcos. No. Se nos fue Marcos. Marcelo, uy, mirá, tenía el chat un montón movido. Acá está. Sí, ahí te veo. Escribí nomás. Y eso porque el hijo redefinió el método. Si no tuviera una redefinición, lo que pregunta Marco es, el hijo redefinió el método, por eso lo intercepta. Si no tuviera una redefinición del método, lo puede usar después, vuelve hacia arriba. Siempre es el tipo. Entonces, el polimorfismo, y ahora venimos, si quieren volvemos con las filminas y seguimos ese hilo de ahí. El polimorfismo es la capacidad de un objeto de tomar distintas formas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos círculo, por ejemplo, el círculo 4, más o menos los que estuvimos armando, los puedo asignar. Esto no se puede porque el triángulo no es un círculo, el círculo no es un triángulo, pero acá sí se puede porque el triángulo es una figura. El círculo es una figura, lo que hicimos recién. El círculo responde al getArea y el FF1 no puede responder porque es un lenguaje tipado. Lo que les decía recién estuvimos viendo. De vuelta, resumiendo eso es, Java controla el envío de mensajes por el tipo del objeto, no por el objeto que esté apuntando. ¿Sí? Siempre controla por el tipo del objeto, no por el objeto que esté apuntando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que FF1 es del tipo figura, entonces no me importa que estés apuntando un círculo. No voy a enviar el getRadio, porque vos no sé si sos un círculo. ¿Sí? Eso es lo que lo controla directamente Java. Entonces, siempre controla por el tipo. Pero a la hora de ejecutar, ejecuta sobre el objeto, no sobre la clase, no sobre el tipo. No busca el getArea de figura directamente, lo manda al objeto el mensaje. FF1 es del tipo figura y la clase figura no tiene el método getRadio. Cuando nos apareció la palabra super, es similar al dis, pero la clase, o sea, la clase la utiliza para referirse al padre de él. Desde afuera no se pueden llamar, solamente adentro. Lo usamos para poder invocar un método y modificar su comportamiento. Y acá el ejemplo es lo que vamos con el... Y aprovechar, lo hago acá sobre este, con lo que querían hacer hoy. Yo puedo crear una clase medio círculo, que es un círculo, new class medio círculo. Y acá viene una pregunta. ¿El medio círculo sería una figura geométrica? Sí. Sí, sería una figura geométrica. Entonces, y ahí miro las tres figuras que teníamos, ¿y es parecido al rectángulo? No. No es un rectángulo. ¿Es parecido al círculo? Sí, porque tiene un radio. Sí. Entonces, lo creo una instancia. Y me van a decir, no, porque si yo un medio círculo le pido el área, ¿qué va a pasar con el área del medio círculo? ¿Cuánto es? La mitad de ese pi por radio cuadrado. Exacto, la mitad del otro. Entonces decimos, bueno, el medio círculo es un caso especial de círculo. Y de golpe, medio círculo hereda de círculo. Fíjense que acá me tira un error, porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que definir el constructor de medio círculo. Public, medio círculo. Medio círculo. Y cuando voy a crear un medio círculo, ¿qué le debería pasar? El radio. El nombre. El radio. No, está bien el nombre. Fíjate que ahora vamos a tener ese problema que venían hoy. Entonces voy a pasar el doble radio y él llama al constructor de arriba del padre super y acá lo que tendríamos que poner el radio. Y le paso ese valor que me dieron para el padre, para que lo cree. Ahora, ¿cómo setea el nombre él?
Porque no lo puede. Ya si yo hago super, ¿cómo se creó el nombre? No teníamos constructor con nombre, se nos va a quedar directamente como círculo. Entonces, seguido decimos this.setNombre, y ahí le ponemos medio círculo. Y fíjense que ahora que yo cuando hago this, digo a mí, me envío el mensaje setNombre. Medio círculo hereda de círculo, entonces empieza a buscarse. Desde abajo medio círculo. ¿Tiene setNombre? No. ¿Ah, de quién heredaste? De círculo. ¿Tenés setNombre? No. ¿De quién heredaste? Figura. ¿Tenés setNombre? Sí. Entonces cambia el nombre. Medio círculo, por heredar de círculo, hereda todo. ¿Sí? Ahí cortamos, si quieren hacer una pausita de unos 10 minutitos y seguimos. Pero Luis, sí. Entonces es como que heredada del abuelo en cierto sentido. Recibo todo lo de mi padre. Es como una transferencia, es una transición. Yo recibo todo lo que tiene mi padre, pero mi padre, que era el círculo, recibió todo de figura. Entonces recibo lo que tiene círculo, que es círculo más figura. Perfecto. Como que se va acumulando todo. Angelina, decime. Sí. ¿Por qué medio círculo tiene el constructor super radio y no super medio círculo? Porque fíjate que el constructor, si yo pongo super con un string, ¿qué ocurre? Nosotros no definimos, ¿se acuerdan que los constructores no se heredaban? Y ahí pasa lo esto del abuelo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero círculo, yo heredo de círculo, no de figura, Angelina. Entonces, círculo, ¿qué constructores tiene círculo? Solamente con un doble. No tiene un constructor con un string. No tiene un constructor cuya asignatura sea círculo y tenga un string. ¿Ven? Solamente tiene este constructor. No puede acceder directamente al del abuelo. Por eso los constructores no se heredan y es un caso especial. El único constructor definido con círculo es el que recibe el radio, un doble. No puedo llamar un super con string, por eso tengo que setear el nombre después. Sí, ¿por qué le tenés que pasar radio ahí al medio círculo? Eso no porque si yo hago super solo, no existe el constructor vacío. No, pero en el constructor. Claro, el super solo no existe. Si no pongo nada, ¿ven que me da error de vuelta? Porque si yo no pongo nada, se llama por defecto esto. No poner nada es lo mismo que hacer esto, super vacío. Ahora, cuando yo hago super, tengo que llamar a un constructor de mi padre. Y el constructor de mi padre, el único que he definido es con doble radio. Si nosotros tuviéramos un constructor, por ejemplo, control B, radio, string, nombre, tiene que cambiar algo, y en vez de poner círculo le damos el nombre, en que es igual, de golpe, abajo, a mí como medio círculo, se me abre otra oportunidad. Yo le puedo poner radio, medio círculo. Y ahí directamente no me hace falta setearlo, porque tengo otro constructor para llamarlo. Todo porque los constructores no se heredan. ¿Sí se entendió ahí, Angelina? Sí, muchas gracias. Bien, ahora, perdón, Matías. Matías. Sí, tengo una consulta. Si círculo tuviese dos constructores, medio círculo como... Puedes llamar a los dos, lo que vos quieras. Fíjate que ahora tiene dos. Hicimos uno que llame a medio círculo y otro que puede llamar a círculo, el que vos quieras. Acá hicimos llamando a este. Este sería una opción y llama a este, de círculo. Perdón, de círculo que está acá. Acá. Llama al constructor este. Está bien, pero no es necesario implementar ambos. No, no es necesario. Vos implementás uno y vos decidís cuál que usar. Otra forma era de usar este y no pasarle esto. Decime, Javier. ¿Por qué no le pasaste en el parámetro doble radio, no le pasaste el string también? Cuando le pusiste medio círculo, antes. ¿Así, cuando lo hice así? Vos asignaste radio y medio círculo como nombre, pero en el parámetro del constructor no le pusiste radio nombre. Podría poner otro constructor con el nombre, y que el nombre me lo seten de afuera. Ahí, exactamente donde estás parado. Ahí le podés poner nombre y abajo en el super le podés poner el medio círculo. Sí, puedo poner nombre y no usar nada. Al lado del super. ¿Acá? Adentro, sí. Adentro, ahí sí, perfecto. Eso que y al lado del super poner medio círculo, sí. Sí, acá sí puedo, pero gracias a que yo agregué el constructor en círculo. Perfecto, pero a su vez, en el parámetro del constructor, ¿no le tenés que pasar string? No, porque no necesariamente. Fíjate que yo puedo, por defecto estoy poniendo la palabra medio círculo y el nombre sería algo que no lo puedo cambiar. Ese es el truco.
que no lo estoy cambiando, viene como algo, una constante ese nombre. Si no, podría tener otro constructor de vuelta. Siempre constructores podemos jugar un montón. Otro constructor que reciba el nombre como parámetro y el de afuera me pueden setear el nombre que quieran. Y acá en vez de pasar medio círculo... Ahí eso te decía, exactamente así. Eso lo puedo definir, sí. Lo que sí acá no se van a llamar medio círculo, se puede llamar Raulito. Ah, pero pensé que en lugar de nombre le ponías medio círculo en el super. No, fíjate que acá lo llamo, si no, no tiene sentido, porque no, es como que me estaría riendo del usuario. Ponele el nombre al círculo, no me importa, total, yo hago lo que quiero adentro. Como que no uso el parámetro. Perfecto. Sí, por eso más que nada, pero puedo tener los dos constructores. Diego, decime. Gracias. Y ahora vamos con el área, Juan. Cuando usás el dis, ¿podés acceder a los métodos de tu padre siempre y cuando no esté ese método implementado en el objeto, en la clase? Y ahí viene, a ver, yo puedo acceder con dis, soy yo como objeto. Entonces, yo soy medio círculo y cada vez que ponga dis, por ser medio círculo, tengo todos mis métodos y todos los métodos que tiene círculo. Círculo, por heredar de figura, tiene todos sus métodos y todos los métodos de figura. Entonces, como que es la transitiva, heredé todo. Entonces yo puedo poner dis.getNombre, ¿ves? Puedo poner dis.getRadio, porque acordate que yo soy un círculo, porque heredé de círculo. Y puedo poner dis.getArea. Puedo tener cualquiera. Y en ese caso, en el dis.getArea, se frenaría en el getArea de círculo, no llega al de figura. Exacto, no llega al de figura porque empieza a buscar de abajo hacia arriba. Ahora vamos a mostrar esto. Ahora, claro, pero todos estos métodos de los padres, digamos, padre o lo que sé yo, lo puedes utilizar acá cuando estás modelando, digamos. Y ahí viene, clase, claro. no en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución sí funciona así. Ahora vamos a ver el claro, pero a lo que voy es claro. que tipo no puede hacer medio círculo, punto, algo del padre. No. De adentro de la clase lo tengo que hacer, no de afuera. Claro. Yo puedo decir el por qué solamente tengo que los métodos tengo que le puedo mandar, los mensajes que le puedo enviar a ese objeto. Yo ahora pongo public doble getArea. Lo quiero cambiar el área de mi padre. Y quiero decir return. ¿Y qué dijimos que devuelve el área del medio círculo? Agrega los atributos también. Después lo vamos a ver, Angelina. Sí, decime. El área sobre 2, dijo Marcos. ¿El resto? Sí, por radio al cuadrado sobre 2. Claro, pero como ya heredé círculo, aprovecho el método de mi padre. ¿Y qué pasa si yo digo dis.getArea dividido 2? Es mi área dividido 2. Y acá vamos... ¿Es el del círculo ese? Y ahí viene el asunto. Cuando yo digo dis, soy yo. ¿Y yo qué era? Un medio círculo. Entonces, ¿qué va a encontrar? Esta definición. Y de vuelta lo ejecuta, y de vuelta lo ejecuta, y de vuelta lo ejecuta. Si quieren lo probamos por acá, a riesgo de colgar todo, pero podemos agregar, si yo creo un medio círculo, vamos a hacerlo de 10 al medio círculo, y digo medio.getArea, directamente esto no se va a detener nunca. ¿Ven? Y ahí tiró, ¿ven? Esto en realidad se queda sin memoria, ¿ven? Ahí estoy haciendo scroll, por más que no se ve, acá abajo se ve. En algún momento se quedó sin memoria. Y ahí entienden de dónde viene el nombre del sitio, Stack Overflow. ¿Sí? ¿Qué pasó? Viene acá el getArea. Y el getArea dice this getArea. Entonces, ¿qué arrancaba? Arranca del medio círculo a buscar el getArea. Bueno, soy yo. ¿Y de dónde arranco? En medio círculo. Soy yo. No termina nunca. Para poder usar mi método del padre, está la palabra super. Y ahí yo, desde adentro de la clase, puedo decir, el área del medio círculo es el área del padre dividido 2. ¿Sí? Entonces digo, el área de mi padre. No puedo decir de mi abuelo. En algún examen encontré esto. Super.super. ¿Sí? Eso no existe. Solamente me puedo referir a mi padre. ¿Sí? Por el encapsulamiento también. ¿Y con un super solo no pasa hasta el otro área, no? No, porque en realidad acá me saltea. En vez de entrar en el objeto y buscarlo desde abajo, se va a círculo y lo empieza a buscar. Claro, pero ponele que no lo encuentra en círculo, no pasa. Sí, después sigue buscando hacia arriba, sí. Lo que dice es que no te salteo, no entro por el objeto, sino que me salteo yo adentro del padre. Y ahí sí va a devolver el área sobre 2. Claro, ponele... Ahora lo devuelvo poner imprimir, pero bueno. Suponete que estás en un cuarto de círculo, pasás a medio círculo, tampoco la encuentra, pasa al círculo entero.
En realidad, si vos pones un cuarto de círculo y hereda de medio, cuando decís super, el get area lo va a encontrar en el medio, porque vos definiste el get area. Claro, pero entra al get area del medio y ahí se da cuenta que no está y lo busca en el. Y ahí hace el super y lo divide en dos. Bien. Bien. Pero si no está, si no estuviera, lo empieza a buscar hasta arriba hasta que lo encuentre. Bien. La forma que tiene Java es que te garantiza que siempre va a encontrar a alguien que lo tenga el código. Por esto tipado, ¿ven? Y acá está el área de ese medio círculo. ¿Sí? Llamó al super y entró a buscar. ¿Sí? Esa es la forma de la utilización de la palabra super. Normalmente, superdis no existe, tampoco digo. Normalmente, lo que vamos a ver es que, y te les diría 100% no tengan nunca nada, cuando ustedes definen, usan el super para llamar un método, esto se cumple. ¿Ven que digo super get area? Lo hago dentro del get area. Porque yo quiero cambiar el de mi padre. Nunca lo hago cruzado. Dentro del get area no voy a decir super get nombre, sino que llamo a mi mismo padre para que no entre en ciclo. Si no, digo dis. Cuando digo dis, entro desde abajo. Lo que tiene esto es que yo hago un código, piensen en figura. Nosotros creamos la figura, dijimos, re simple, la figura tiene un nombre y se le puede pedir el área. Entonces vinimos y le agregamos rectángulo y círculo, que está bien, son figuras, pero cambian la forma de calcular el área. Uno calcula el producto, de lado por, pi por radio cuadrado, y el otro calcula lado por lado para hacer el área. ¿Ven? Entonces, de golpe, lo que yo estoy haciendo es cambiar el comportamiento de mi programa simplemente heredando de la clase. Y todo lo que funcionaba para figura, todo lo que había para el figura, por ejemplo, el imprimir, sigue funcionando para rectángulo, para círculo y para medio círculo. Piensen que acá no lo hice, pero miren. Imprimir se llamaba. Imprimir. Todo lo que está hecho para figura funciona para todos sus hijos. Y ese es uno, por eso tenemos un poder. ¿Ven? Ahí pongo esto, no hay error de compilación, y está, ¿ven? Medio círculo. Y funciona todo bien. ¿Por qué funciona? Porque Java dice, yo solamente dejé que escribas getNombre y getArea, que son métodos de la clase figura. Pero medio círculo, como es hijo de círculo, y círculo era hijo de figura, heredó todas las capacidades de figura. Porque medio círculo es un círculo y también es una figura. Con lo cual va a responder a esos mensajes. Sabe calcular el getArea y sabe tener un getNombre. Con lo cual, eso sabemos que va a funcionar. Y por eso empiezan a funcionar todo esto. Tenemos polimorfismo, porque podemos definir una variable que puede tomar múltiples formas, en este caso figura, y tenemos binding dinámico, la otra palabra, ahora en las filminas aparece, que es en tiempo de ejecución se asocia el mensaje con el método. Ustedes no pueden saber nunca qué método se va a ejecutar. Esto es gracias a que en Java, en tiempo de ejecución, va a asociar el mensaje con el método, porque se envía al objeto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quiénes quedaron vivos? ¿Estamos? Sí, decime, Franco, o que estás vivo. ¿Podés acceder a los atributos del padre? No. Ahí después vamos a jugar con eso. Como son todos privados, no puedo acceder a los atributos de mi padre. Por ejemplo, total, ahora se los adelanto. ¿Ven? Yo creo, círculo quiere poner el nombre directamente. ¿Ven que usé? Yo no puedo decir, por ejemplo, nombre igual círculo. ¿Ven? Que me tira error porque no reconoce la variable nombre. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la figura era privado. Si nosotros si le dijimos super, tampoco. No, existen otras palabras. Protected, después lo vamos a repasar esto. Si ponemos protected, decimos que es protegida. Desde afuera nadie la conoce, pero mis hijos sí. Entonces, círculo tiene acceso a la variable. ¿Ven que se fue el error? Si no ponemos nada en la variable, pasa a ser un friendly, por eso les decíamos que no es pública, pero los hijos de vuelta la heredan. ¿Ven que no hay problema? Entonces, por eso si ponen privado, es bien cerrado en la clase. ¿Quieren hacer 10 minutitos? Ahí me están pidiendo. Ya varios que me pidieron. Sí, hacemos una pausita, 10 minutos, y seguimos. ¿Quieren? Corto la grabación, van a quedar en 2 videos, y seguimos. Nada, de a poquito, es un montón, es la tercera clase que estamos viendo, ¿sí? Faltan un montón de clases todavía. Vamos a repasar y vamos a hacer un montón de ejemplos. Todavía me quedan filminas para repasar y vamos a hacer un montón de ejemplos con código para que funcione todo esto. Hacemos una pausita cortito y estamos.